Son las lecturas propias de este séptimo domingo del tiempo ordinario. Seguimos nuestro recorrido del Evangelio de Mateo y en particular del Sermón del Monte, esta obra especial de este evangelista, esta especie de nueva ley que el Señor nos transmite, llevando a plenitud las intuiciones que Dios le había transmitido a Israel a través de Moisés. Y tomamos como lema el final de la lectura de hoy: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro del Levítico. Le viene el nombre de Leví, el patriarca de la tribu de Israel, que lleva su nombre, la tribu de Leví, y a la que le correspondía el culto y todo lo relacionado con el sacerdocio y sacrificios. Todos los sacerdotes deberían ser descendientes de Leví y pertenecer a esta tribu. Levítico es el tercer libro de la Torá, viene después del Génesis y del Éxodo. Recibe su nombre porque está dedicado a reglamentar las prácticas rituales de Israel. Se escribe en el siglo V a.C., cuando precisamente el culto en el templo renovado, recién construido o reconstruido más bien en Jerusalén, se convierte en el centro de la identidad de un pueblo que se ha quedado sin rey, sin independencia y sin figuras carismáticas como los profetas. El redactor tomó un código legal existente y lo entretejió con el relato del Éxodo para darle el prestigio de la antigüedad y la autoría divina a través de Moisés. Una y otra vez, casi en cada párrafo, aparece esta expresión: el Señor dijo a Moisés, y luego Moisés se lo transmite a su pueblo. La lectura de hoy es breve. Invita al pueblo al camino de la santidad, es decir, de la verdad. Ya lo iremos subrayando en la homilía. Y para esto es fundamental dejarnos modelar por Dios, el único santo, a cuya imagen hemos sido creados. Centro de toda esta santidad y verdad es esta frase que el Señor retoma después cuando le preguntan sobre los mandamientos más grandes. En el Levítico, en esta lectura aparece: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El salmo que vamos a escuchar es un salmo que canta la misericordia de Dios. Dios es compasivo, es decir, siente, entiende nuestra situación y por eso también es misericordioso. Siempre tiene un lugar para recibir en su corazón a quien sufre. Quien ha experimentado conscientemente los beneficios del Señor, su amor indiscriminado e incondicional, es natural que sienta el deseo de bendecir y agradecer por todo lo que Dios hace por su pueblo. Dios perdona los pecados, cura enfermedades, nos colma de amor y ternura. Expresiones muy bellas del salmo que escucharemos. Finalmente nos muestra cuál es nuestra naturaleza e identidad. Somos sus hijas, somos sus hijos. Del salmo: el Señor es compasivo y misericordioso. En la segunda lectura continuamos nuestro recorrido de esta carta importante, densa de Pablo, su primera carta a los Corintios. El fragmento que hoy vamos a escuchar introduce una de las doctrinas centrales de Pablo. El verdadero templo, santuario de Dios, es cada persona y la comunidad que se forma de todas las personas. Retoman la visión del Señor, quien se presenta a sí mismo como el santuario que será reconstruido en 3 días, comparando con ese otro santuario de piedra con toda su magnificencia. Es el proceso natural de maduración de la conciencia religiosa que pasa de estar centrada en el culto a las cosas sagradas, a los objetos sagrados, a entender que toda auténtica religión tiene que focalizar en las personas y en el encuentro mutuo de las personas, en la comunión como el lugar privilegiado de la manifestación divina. Pablo invita
a construir y cuidarse de no destruir el templo de Dios. Una de las fuentes de división es lo que él llama la sabiduría del mundo, que interpreta todo desde las categorías de la separación, la lucha de los contrarios, la polarización. Nuestra relación, es decir, nuestra amorosa pertenencia a Cristo, nos va curando de estas distorsiones. Frase muy bella con la que termina la lectura: todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Y así llegamos al Evangelio de este día. Todavía estamos en el capítulo 5 de Mateo, en esta secuencia de comparaciones entre la antigua ley y la nueva ley proclamada por Jesús. La primera comparación de este día, pero recordemos que es la quinta, la semana pasada vimos 4, la quinta comparación primera de la lectura de hoy es entre la ley del talión, aquel ojo por ojo y diente por diente, que ya implicaba un gran avance, ¿verdad? Regulaba la venganza desmedida. La gente por tendencia no es ojo por ojo, es tu vida por mi ojo, ¿no? Entonces ya es un paso importante para regular esta tendencia que a veces tenemos a la destrucción, a romper el vínculo, a destruir la comunidad. La compara esta ley del talión con la invitación del Señor a trascender totalmente el uso de violencia. Deja claro que los fines nunca van a justificar los medios. En el fondo, la invitación es a crecer en la libertad de corazón, a que la agresión externa no me arrastre en una espiral de degradación de mi dignidad humano-divina. Ante una acción de desamor y por lo tanto deshumanizante, se nos invita a romper el círculo vicioso y a responder amando, es decir, deseando lo mejor para quien nos agrede y actuando de manera que pueda sanar de su conciencia herida y destructiva. Poner la otra mejilla, entregar el manto a quien me quiere embargar la túnica, realizar de buena gana el doble del servicio que se me obliga a prestar. Son símbolos, no recetas, del elemento de sorpresa y novedad que introduce quien ya no quiere seguir las reglas del juego que imperan en el mundo. La invitación es amar al prójimo, como ya vimos que enseña el libro del Levítico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La segunda parte, odia a tus enemigos, no está en ninguna de las prescripciones de la Torá. Era la interpretación sesgada de quienes se sienten dignos de juzgar, condenar y destruir a sus semejantes. Ama a tu prójimo, inclusive si tu prójimo se declara tu enemigo, te odia, te calumnia. Este amor no es el resultado de un acto de voluntad, es el estado al que llegan quienes se dejan sanar de su desamor por la cruz de Cristo. En la cruz contemplamos las consecuencias de todas las violencias deshumanizantes. Parece que aplastaran a Jesús, pero Dios tiene la última palabra. En la resurrección vemos que su amor dinamiza, restituye la vida llevándola a plenitud. Amar, hacer el bien, orar por quienes nos agreden, nos acerca a nuestra vocación de ser bendición para el mundo, de ser corredentores con Cristo. Con actos de amor, ya sea amor blando o amor duro, liberamos a nuestro prójimo. Y la frase que tomamos como lema para esta reflexión: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ya ven que me gusta mucho ver el significado de las palabras. Y una palabra importante en las lecturas del día de hoy es esta de perfecto. Sean perfectos. Perfecto literalmente significa terminado, acabado, ¿no? Quien ya alcanzó todo lo que puede alcanzar, terminado, acabado. Dios es perfecto, pues porque Dios ya es la plenitud de la existencia, la plenitud del ser y más allá del ser, ¿no?
Cuando se nos invita a caminar, cuando se nos invita a crecer en esta vocación, nos decía la lectura del Levítico, de santidad, sean santos como su Padre es santo, y aquí sean perfectos como su Padre es perfecto, nos está hablando desde luego de un camino, de un proceso, de un itinerario, ¿no? Un itinerario en el cual la relación con Dios es fundamental. Meditando la lectura del Evangelio de hoy decía, bueno, lo que describe Mateo, no solamente aquí, en las otras comparaciones de la semana pasada, ¿no? Se les ha dicho, yo les digo, pasar de una moral de mínimos a esta ética de máximos, este estado interior de poder interactuar en el mundo desde la comunión con Dios, es el resultado de un camino largo, de un camino de transformación que solamente podemos concretar en la medida en que le dejamos a Dios actuar en nuestra vida. Porque acabamos de escuchar, amen a sus enemigos, oren por quienes los maltratan, etcétera, etcétera. Yo diría, es el doctorado de la vida cristiana, de la vida humana, la plenitud de lo humano, lo más sublime a lo que el ser humano puede llegar. Pero para llegar allá hay que recorrer un camino muy largo. Por eso en el comentario que compartí con ustedes antes de las lecturas, decía, esto no es fruto de la voluntad. Y mucho menos, pobres de nosotros, si creyéramos, como a veces se ha manejado, que esta es una serie de recetas. O sea, si te dan una bofetada, pon corriendo la mejilla izquierda. Como bien nos decía Paula al inicio, toda reacción ante una situación de injusticia implica discernimiento sustentado en el amor. Si no, pues imagínense qué hubiera pasado ante la violencia de Hitler o de algunas de estas otras personas con su capacidad destructiva y disruptiva del proyecto de Dios en el mundo. Aquí el ideal, digamos que el común denominador a donde queremos llegar es a este estado de amor. Y este estado de amor lo vive quien ha aprendido a construir su vida, a estar en su vida en comunión con Dios. Esa comunión con Dios, ese proceso de irnos enamorando de Dios, nos va capacitando para ver el mundo como Dios lo mira, sentirlo como Dios lo siente e incidir en ese mundo de una forma constructiva. El mismo texto de Levítico nos ponía una advertencia en este sentido. Ama a tu prójimo como a ti mismo, sírvelo, entrégate, ámalo. Pero dice, corrígelo. No vaya a ser que por querer llevar la fiesta en paz, cargues sobre ti sus pecados, es decir, cargues las consecuencias de su corazón duro, de su imposibilidad de construir el mundo que Dios sueña, el mundo al que Dios nos invita, que nos vayamos consolidando como una familia sustentada en el amor, en este amor que compartimos. La lectura de Pablo nos muestra el camino y pues varias y varios de ustedes que han caminado en la oración contemplativa lo reconocerán, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es aprender a prestarle atención a la comunicación de Dios. Recordarán ustedes aquella película del Karate Kid, del niño que ya quería ser un maestro de karate y hacer cantidad de cosas, y su maestro, el que lo fue introduciendo y formando en lo que eso significa, le pone a hacer cosas que parecen sencillas y sin sentido, ¿no? Lo pone a limpiar, a pulir un coche, lo pone a pintar una barda. Esos pasos pequeñitos van preparando al maestro. Nosotros, como seres humanos, estamos llamados a crecer, eventualmente a graduarnos como maestros de amor, que es la condición fundamental humano-divina. Es lo que nos acerca al Dios vivo. En eso consiste nuestra imagen divina. Hay que empezar a amar. Para llegar al doctorado,
para llegar a ser capaz de poner la otra mejilla cuando toca, a acompañar a la persona el doble de lo que me pide que haga por él, si toca, en este diálogo de discernimiento con Dios, tenemos que empezar a dar pequeños pasos. El primer paso sin el cual no hay manera de vivir lo que describe el Evangelio es dejarle a Dios amarte y dedicar tiempo de tu cotidianidad a percibir, a captar, a dejar que Dios vaya transformando tu vida. La carta de Pablo describe un proceso de profundizar, ¿no?, de la sabiduría del mundo, que es una realidad superficial, las reglas del juego, como ponía yo en el comentario del inicio, lo que estamos acostumbrados a ver. Si me la haces, me la pagas. Si te quieres pasar de listo, vas a saber quién soy yo. Si hay una oportunidad, quito a todo el mundo para aprovecharla antes que los demás lleguen. Todas estas actitudes que demuestran que la conciencia de una persona vive en la superficialidad, en el ego, totalmente esclavo o esclava de estas reglas del mundo que te mangonean, que te van transmitiendo esta visión literalmente diabólica, es decir, mentirosa, destructiva, fragmentante de quien tú eres. Quien vive esclavizado o esclavizada por eso, necesita empezar a recorrer este camino de ir profundizando hacia el centro, hacia el corazón, a ese lugar donde al encontrarnos con Dios vamos siendo sanados, sanadas. De ahí la importancia de olvidarnos de esa sabiduría del mundo, que es lo que hacemos en la oración contemplativa. En vez de estarle haciendo caso a todas las distracciones que nos transmite la mente, la que llamaba Santa Teresa la loca de la casa, estas instrucciones de no te dejes, qué barbaridad, la próxima vez tal cosa, etcétera, prestamos atención a la manera como Dios se nos comunica, integrándonos, no destruyéndonos. Y un primer paso, y se los recomiendo, el primer paso en aprender este lenguaje, este camino de regreso al corazón, es la contemplación, es dejar que Dios se nos comunique en su lenguaje original, que es la naturaleza. Contemplar todos los días la naturaleza, el cielo, la vida. No necesitamos vivir en el campo, podemos tener en nuestra casa una plantita, algo que realmente haya salido de las manos del Creador. En vez de perder el tiempo en las cosas que el mundo te ofrece para distraerte, más bien para seguirte reciclando en sus estilos, en sus maneras y en sus valores, contempla el misterio de la vida. Si tienes la bendición de tener en tu casa un niñito, una niñita pequeña, tu hijo, tu hija, tu nieta, tu nieto, etcétera, contémplalos, contempla ese misterio de la vida. Y verás cómo eso que ha salido de las manos de Dios, que es bueno, te va abuenando, te va capacitando para entrar cada vez más en consonancia, en resonancia con el sentir de Dios y así poder contemplar el mundo para percibir lo que hay en el mundo que no viene de Dios. Aquello que nos separa, que nos divide, que hace daño, que deshumaniza. Y entonces, de la mano de Dios y en comunión con Dios, sí decidir qué toca. Toca que la manera como ame a este hermano sea suave, y muchas veces es así. Consolar, animar, sorprender, como dice aquí, ¿verdad? Qué sorpresa el que cuando me agrede y está esperando que yo le agreda, pues lo que encuentra es amor. Algunas personas eso los transforma y los cambia. Hay personas a las que no. El Señor Jesús igual levantaba a la gente del suelo para devolverles su dignidad, como les decía a otros, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Es decir, en el fondo es el amor por la persona que veo que está en un camino de destrucción, de deshumanización. Solo de la mano de Dios podemos saber, sentir y actuar de forma correcta.
si toca un amor suave, si toca un amor firme. Pidámosle al Señor esa gracia y comprometámonos para dejarnos sanar y transformar por su propio amor que nos capacita para hacer amor en medio del mundo. Que así sea. Les invito a que a lo largo de toda esta semana demos pasos firmes en este camino hacia convertirnos en maestros, maestras de amor. Dedícale un tiempo a que el Señor vaya sanando tu interioridad. Dedícale un tiempo a dejar de hacerle caso a las reglas del mundo que te invitan a ser egoísta, a ser agresivo, a ser vanidoso, a ser envidioso, etc. El camino siempre se tiene que hacer de la mano del Señor y en el fondo es más sencillo de lo que nos damos cuenta. Dedícale un tiempo cada día a contemplar algo que haya salido de las manos de Dios. Contempla la naturaleza, contempla la vida, contempla a tus hijos, a tus hijas. Si tienes una plantita en tu casa, contémplala. Contemplar significa acoger, recibir, dejar que eso se comunique profundamente contigo. Como nos dice el texto del Génesis en la creación del mundo, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Si lo contemplas con esa actitud, si dejas de hacerle caso a la loca de la casa y empiezas a escuchar este nuevo lenguaje que aparece en tu corazón, poco a poco irás en este camino de plenitud que te permita ser buena noticia para los demás. Descubrirás, para sorpresa tuya en primer lugar, que empiezas a ver el mundo con una mirada de amor. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.